Hola chiquillos y chiquillas de segundo nivel. Soy la profesora Lorena Vargas. Vamos a explicar lo de que la actividad número 6 de trigonometría, en el caso de ustedes, que es el contenido, la segunda actividad del segundo semestre, ¿ya? En el caso de trigonometría, solamente vamos a ver trigonometría plana, ¿ya? Con respecto a un triángulo rectángulo, ¿ya? Y vamos viendo el primer ejercicio. En el caso del primer ejercicio, si ustedes se fijan, vamos a cambiar el colorcito acá. En el primer ejercicio me aparece cuál es la longitud de la sombra proyectada por un edificio de 50 metros. Entonces tengo un edificio, ya, esa es la luz del sol, aquí está la altura del edificio, no me queda muy parejo que digamos, ya. Obviamente cae en un ángulo de 90 grados, ya, ya porque el edificio no es como la Torre Pisa, así que está perpendicular al piso, ya, y tiene un ángulo de 30 grados que me parece ahí, ya, y me dice que la altura del edificio, me dice cuál es la sombra, que es, o sea, esta parte de abajo, de la sombra, recuerden que siempre está pegado en la parte del suelo cuando estamos proyectando el sol sobre un edificio. Y me dice que la altura del edificio es de 50 metros, ¿ya? Entonces me preguntan cuál es el valor de la sombra. Para eso yo necesito identificar las tres eh, funciones trigonométricas o razones trigonométricas, como lo quieren ver, ¿ya? Para eso vamos a ver primero quién es quién. ¿Quién es el 50 metros? Tienen que fijarse bien quién es quién. Es importante que se entienda que el lado más largo de mi triángulo, que en este caso, en la imagen de acá, es la que está punteada, que viene siendo la proyección del sol, ¿ya? Eso viene siendo mi hipotenusa. Siempre está mirando de frente al ángulo recto, ¿ya? Esa es la hipotenusa. ¿Quién es el caso de la X? Si yo me fijo en la X, está justo entre el ángulo de 30 grados y el cuadradito que es el ángulo recto. Cuando pasa eso, a ese se le llama cateto adyacente, ¿ya? Cateto adyacente al ángulo, porque está pegado al ángulo de 30 grados, ¿ya? Y en el caso, por último, el último acá, que es el 50 metros, está mirando de frente, o sea, está opuesto al ángulo, es el cateto que no está pegado al ángulo de 30 grados acá. Por lo tanto, a este se le llama cateto opuesto, ¿ya? Entonces tenemos cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa. Aquí los datos que me sirven son el cateto adyacente y el cateto opuesto. La hipotenusa no me sirve. ¿Por qué? Porque no me dan ni un dato, ni me están pidiendo ese dato. Ya te fijas, me están dando el cateto opuesto, que es 50 metros, y me están pidiendo la sombra, que es el cateto adyacente, ¿ya? Así que yo tengo que ver cuál de las tres razones trigonométricas me sirven. De las tres razones trigonométricas, vamos escribiendo las tres. Primero está la de seno. Seno del ángulo, que el ángulo viene siendo el 30 grados, por si acaso, pero aquí le pongo el alfa, ¿ya? Seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa. No me sirve, porque si usted te fijas, me aparece hipotenusa. Aquí no me da ni me pide hipotenusa, yo lo borré por lo mismo. Así que este no sirve. Coseno del ángulo. El coseno de alfa es cateto adyacente partido por la hipotenusa. De nuevo me aparece la hipotenusa, no me sirve. ¿Por qué? Porque no me lo dan ni me lo piden, lo borré. Y por último, tangente. Recuerden que solamente en la guía aparecen tres funciones trigonométricas, o sea, tres razones trigonométricas, porque es la cosecante, la secante y la cotangente. No las pregunté ni las nombré nomás cuando presenté estas, pero no las dije, o sea, no dije cuáles eran sus razones. Pero en general son las mismas, pero volteadas, eso porque son inversos multiplicativos, así que no hay mucha diferencia. La tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, ¿ya? Entonces, aquí yo digo, me sirve, check, me sirve esta porque el cateto opuesto es 50 y el cateto adyacente es X, ¿ya? Entonces vamos a borrar esto de acá. No me sirve el coseno, no me sirve el coseno, por lo tanto me quedo con la tangente. Entonces dijimos que la tangente era copartido. Entonces, ¿tangente de quién? Tangente de 30 grados, porque ese es el ángulo que yo tengo acá. Entonces, tangente de 30 grados, si yo aplico esta fórmula que aparece acá, es cateto opuesto a el 50,
¿viste? Partido por el cateto adyacente, que en este caso es la letra X, ¿ya? Entonces vamos a borrarlo de abajo y no me sirve. Ahora, tú dices, pero ¿y con eso ya lo resuelvo? Sí, no. ¿Por qué? Porque necesito el valor de tangente de 30, ¿ya? Usted dirá, lo puedo calcular con la calculadora científica, obviamente, ¿ya? Pero no es necesario porque nosotros tenemos esto. Si ustedes se fijan acá, aquí en la misma guía aparece la tabla de los ángulos notables. Eso quiere decir que yo le estoy dando los ángulos que aquí están, donde dice grados, ¿ya? Tú te fijas en la columna, me aparece 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360 grados. Estos son los ángulos conocidos, ¿ya? Y puedo determinar, ya tengo en una tablita, como cuál es el valor de seno, coseno y tangente, ¿ya? Entonces, en el caso de acá, nosotros necesitamos la tangente. ¿De qué ángulo habíamos dicho nosotros? De 30, ¿ya? Entonces, tangente de 30 y a la altura del ángulo 30, la tangente, si ustedes se fijan acá, me dice raíz de 3 partido por 3, ¿ya? Entonces, yo también sé que la tangente de 30 por la tablita es raíz de 3 partido por 3, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez que yo tengo con quién estoy trabajando, que en este caso es la tangente, simplemente tangente de 30 tiene que ser igual a tangente de 30, por lo tanto ese 50 partido por X tiene que ser igual a raíz de 3 partido por 3, porque los dos son tangentes de 30 grados. Por lo tanto, yo lo que hago es colocar la igualdad. 50 partido por X es igual a raíz de 3 partido por 3. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente cuando yo tengo dos fracciones y una de ellas, en una parte de ellas, son dos fracciones iguales, por si acaso, dos fracciones iguales, y una parte de ellas tiene una X, simplemente multipliquen cruzado los números y divido por el número que me queda, ¿ya? Entonces, voy a multiplicar el 50 por 3 y lo dejo dividiendo por el raíz de 3. Y tienen que ver cuál de estas expresiones, el A, el B, el C o el D, me da lo que yo acabo de decir. Y ustedes marcan la alternativa correcta. Prácticamente le dejé el desarrollo completo, así que ustedes solamente tienen que marcar la alternativa. Igual si les queda alguna duda me pueden preguntar por WhatsApp. En el caso del ejercicio número 2, yo lo que necesito es saber cuál de estas es falsa, ¿ya? Ustedes tienen acá, vamos a borrar todo esto, el número 2 me dice, tengo un triángulo que no me queda muy derecho, pero es la idea, ¿ya? Aquí va el ángulo y este es el valor de X, el ángulo, ¿ya? Tengo 13, 85 y 84. El 13 me quedó un poco extraño, vamos a escribirlo bien. Y me están preguntando quién es falsa. Si ustedes se fijan, me sale que seno de X vale esto, coseno de X vale esto otro, tangente de X vale eso, tangente de X vale esto otro. Son tres las que vimos. Y una tangente acá está repetida. Significa que una de esas tangentes es la falsa. Es una la que no corresponde, ¿ya? Entonces, yo lo único que les voy a soplar es quién acá, ¿ya? Primero, yo les dije, el que miraba al ángulo recto fijamente, el que no era ninguno de los lados que está pegado al ángulo recto, o es el lado más largo como tú quieres verlo, cualquiera de esas informaciones que tú tengas, es la hipotenusa, ¿ya? El que está pegado al ángulo, ¿ya? Que es adyacente al ángulo, el cateto que está adyacente, obviamente el cateto adyacente, forma fácil de verla que está entre medio de cuadradito, y obviamente de la X. Entonces aquí tenemos nuestro cateto adyacente. Y por último, el que está mirando fijamente el ángulo y no está tocando al ángulo es el cateto opuesto, ¿ya? Con eso yo puedo deducir quién es quién. Recuerden que en el ejercicio 1, pueden devolverse al ejercicio 1 y les puse cómo era cada uno de ellos, cuál era el seno, cuál era el coseno, cuál era la tangente. Obviamente yo les dije que la tangente es la única que podría ser falsa porque hay dos tangentes. Entonces no pueden haber dos tangentes en este caso, ¿ya? Y si se fijan son diferentes las dos, así que una de esas es la falsa. O es la C o es la D. Así que prueben con la tangente, fíjense, ahí viene la fórmula como era que cateto opuesto partido por cateto adyacente. Recuerden que aquí el partido está como un slash así que es lo mismo que estuviera así, ¿ya? Así que no, para que se entienda la idea, ¿ya? Y ahí marcan la que no corresponde. Recuerden que estoy buscando la falsa, la que no.
no es, ¿ya? En el ejercicio número 3, me dice seno de 60 menos coseno de 30. Lo que tienen que hacer acá es seno de 60, si se fijan, seno es esto, ¿ya? Menos, vamos viendo, coseno de 30. Coseno de 30, aquí está el 30, el coseno. Y tienen que restarlo, y una vez que realizan la resta, ustedes tienen que decir cuál de estos resultados es la alternativa correcta, ¿ya? Entonces, marcan cualquier dudita, igual me pueden preguntar, o para confirmar si es que la alternativa que marcaron era correcta, ¿ya? En el caso del ejercicio número 4, en el ejercicio número 4, yo lo que le estoy preguntando es determine coseno y tangente. Yo le estoy dando seno de x. Si ustedes se fijan acá, en la número 4, les digo que seno del x, ¿ya? Pongo x porque no puedo poner alfa aquí en esto, en la página, por si acaso. Es 11 partido por 61, ¿ya? Entonces me están preguntando cuál es coseno y tangente. Tú dices, pero ¿cómo yo sé esto? Simplemente recuerden que seno es cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿ya? Entonces tienen que determinar cuánto vale el cateto adyacente, porque cuando yo pido calcular el coseno, va a ser cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y cuando pido calcular la tangente, es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Se fijan que en los dos casos me falta el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo calculo yo cuál es el cateto adyacente? Puedo hacer todo el ejercicio o simplemente ver la alternativa. Si ustedes se fijan, aparte de 11 y 61, el único número que me aparece es el 60. Entonces ya la alternativa le estoy diciendo que el cateto adyacente es 60, ¿ya? Pero si usted dice, ah, pero profesora, ¿cómo no me va a explicar cómo se resuelve el ejercicio? Vamos a explicar cómo se resuelve en este caso el ejercicio. Pero ya entienden, ya se sabe aquí en este ejercicio implícitamente con la alternativa que el cateto adyacente es 60, ¿ya? Pero vamos a suponer que usted no lo dedujo y no vio este video, cosa que es una tontera si le estoy explicando esto de acá, pero usted quiere saber cómo se deduce ese 60 sin, sin tener las alternativas. Que yo puse el ejercicio y ustedes quieren saber cuánto vale el cateto adyacente. En este caso, yo lo que tengo que dibujar mi triángulo rectángulo, ya el básico, ya que tengo aquí un ángulo recto, aquí está mi ángulo X, este es el cateto opuesto porque está mirando el ángulo X, el cateto adyacente que está entre medio de los dos ángulos y por último la hipotenusa que es el lado más largo que está mirando fijamente hacia el cuadrado que no es cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Entonces automáticamente aquí tengo los tres lados. Nosotros ya sabemos que el cateto opuesto vale 11, la hipotenusa vale 61 y quiero saber entonces cuánto vale el cateto adyacente. El teorema de Pitágoras es el que me sirve. El teorema de Pitágoras se utiliza en triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Tomo la hipotenusa, que en este caso es el 61, lo elevo al cuadrado. Aquí todo se eleva al cuadrado, por si acaso, el teorema de Pitágoras. Pero lo importante es que siempre se coloque la hipotenusa primero, ¿ya? Es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Un cateto, que es el X, al cuadrado, y el otro cateto, que es el 11, al cuadrado. Multiplico 61 por 61. No sé cuánto es 61 por 61. Voy a ocupar la calculadora de acá. 61 por 61 me da 3.721. 3.721. Es igual al X cuadrado más al 11 cuadrado, que es 121. ¿Ya? Ese 3.721 es igual a esta suma. Así que no puedo sumar el 3.721 con 121 para saber X cuadrado. Entonces tengo que hacer la operación contraria, resta. Sí, porque si esto es igual a esta suma, significa que el X cuadrado es 3.721 menos 121, ¿ya? Por lo tanto, esto me da 3.600. Si tú lo haces la resta, me da 3.600. El X cuadrado vale 3.600. Entonces te estoy preguntando qué número multiplicado por sí mismo me da 3.600. O sea, te estoy pidiendo la raíz cuadrada.
Y 3600 la raíz cuadrada es 60. Y de ahí yo deduzco el 60 que aparece ahí. ¿Viste? No es necesario hacer todos los pasos, puedo saltar pasos, pero es importante que se entienda que el teorema de Pitágoras solamente me sirve para triángulos, rectángulos, ¿ya? Y siempre se debe colocar la hipotenusa primero, ¿ya? Así que si a mí me falta la hipotenusa, sí voy a tener que sumarlo, porque el X va a estar en el lado de la hipotenusa solito, ¿ya? Pero si a mí me faltan los catetos, como en este caso, va a tener que restar antes de sacar la raíz cuadrada. Recuerden que siempre tengo que elevar al cuadrado, ¿ya? Obviamente que si es que usted está haciendo la PAES y le sale el teorema de Pitágoras, sí les va a salir, por si acaso. No trigonometría, pero en el específico de matemáticas sí, pero en el tradicional, en el normal, no le va a aparecer trigonometría, pero sí el teorema de Pitágoras, porque es lo normal. Y en este caso, les recomiendo siempre recuerde la hipotenusa primero, ¿ya? Y ahí yo tengo el 60, pero recuerden que lo importante aquí no era el 60 porque ya lo soplaba, sino que el coseno y el tangente. Recuerden que lo puse anteriormente, que cómo se escribía el coseno y cómo se escribía la tangente, y solamente es solamente reemplazar, no hay que dividir, no hay que simplificar, no hay que hacer nada, solamente reemplace nomás y ver cuál es la que corresponde a eso, ¿ya? Vamos viendo en el caso del ejercicio número 5. El ejercicio número 5 es igual al ejercicio 1. Es la misma explicación, no así la misma función. Ya, cuidado ahí, porque aquí la función, como a mí me dan la hipotenusa, o es seno o es coseno, ¿ya? Pero no es tangente, porque aquí la tangente era co partido por k, ¿ya? Entonces aquí me falta el co, así que no es tangente, ¿ya? Pero es el mismo desarrollo que se hace en el ejercicio 1, así que se lo dejo ahí en el tintero porque el 1 prácticamente se lo desarrollé completo. En el ejercicio número 6 tengo que ver la guía, o si es que usted vino de manera presencial y estuvo en la clase cuando yo puse la tabla de los ángulos notables, lo va a tener, obviamente si lo copió bien. Pero recomiendo mirar en la guía porque ahí están tan, tan derechitos los números. No se va a confundir, ¿ya? Entonces me está preguntando si en el ángulo de 45 grados las funciones trigonométricas seno y coseno son iguales. Solamente fíjese si seno de 45 grados, el resultado que me da, es igual al coseno de 45 grados. Si es así, presiono verdadero. Si no es así, presiono falso, ¿ya? En el caso de la número 7, me dice que seno de x es 8 partido por 10, coseno de x es 6 partido por 10, entonces tangente de x es 6 partido por 8. Recuerden cómo están escritos seno, coseno y tangente. Entonces, teniendo seno, voy a tener cateto opuesto partido por hipotenusa, teniendo coseno, voy a tener el cateto adyacente partido por hipotenusa, y la tangente me dice que es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces, si corresponde que el 6 sea el cateto opuesto y el 8 el cateto adyacente, presiono verdadero, si no, coloco falso. Me dice, según la tabla del ángulo notable, seno de 30 es igual a un medio. Solamente vea la tabla en 30 grados debajo de seno y ven si me da un medio, y si es así, pongo verdadero, si no, coloco falso. La número 9 me dice en el triángulo, en el siguiente triángulo, el cateto opuesto es 6. Entonces ustedes tienen que fijarse que el 6 es aquel cateto que no está pegado al ángulo alfa que aparece ahí. Si es 6 ese cateto opuesto, entonces coloco verdadero, si no, lo coloco falso, ¿ya? Y en el ejercicio número 10 me dice el siguiente triángulo, la tangente de alfa es igual a 40 partido por 9. Ya, en el caso de acá lo puse con palabras porque no puedo colocar alfa en el asunto ahí. Así que tuve que poner la palabra alfa, ¿ya? Así que me dice que la tangente de alfa es 40 partido por 9. Recuerden que tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces aquí me está diciendo que el cateto opuesto es 40 y el cateto adyacente es 9. Si es así, coloco verdadero, si no, coloco falso. Si se fijan, en general son dos ejercicios que son más puramente de los problemas de planteo que generalmente yo pregunto en trigonometría planar. Del resto son como todos conceptos muy sencillos y no es complicado.
la evaluación de la unidad número 3, que tiene que ver con la materia de circunferencia y la materia de trigonometría, esa la voy a hacer el video también en la misma carpeta de la clase número 6, ¿ya? Así que cualquier dudita, pregúntenme tanto por el chat de la plataforma como por el WhatsApp. Ya, chiquillos, nos estamos hablando entonces en el próximo video. Recuerden, cualquier duda, pregúntenme. También con los promedios, también me pueden preguntar.